8 minutos, saludamos a nuestro tercer invitado. Se trata del vocal del Consejo Nacional Electoral, el ingeniero José Cabrera, que nos acompaña vía telemática. Ingeniero Cabrera, buenos días, bienvenido, gracias por estar en este espacio de Punto Noticias de Radio Pichincha en su primera emisión. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ustedes ayer, a través de esta reunión que mantuvieron durante toda la jornada de ayer, aprobaron por fin el calendario electoral con algunas modificaciones. Cuéntenos, ingeniero, por favor, cuáles son esas modificaciones y en qué medida esas modificaciones no van a generar ningún tipo de inconveniente en la elaboración de este evento extraordinario como son las elecciones anticipadas. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liceña, buenos días, Alexis, buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar. Sí, el día de ayer tuvimos el primer consejo consultivo con las organizaciones políticas nacionales, las cuales estuvieron 17, y se llegó a ciertos acuerdos, entre ellos el tema de la democracia interna y registro de alianzas electorales iría desde el 25 de mayo al 7 de junio, y también la inscripción de candidaturas iría del 28 de mayo al 10 de junio. Fueron los cambios que se realizó en el calendario electoral, eh, de acuerdo al pedido de organizaciones, de las organizaciones políticas. También se conversó el tema de la campaña electoral, que iría del 8 al 17, con una observación ahí que si es que las candidaturas quedan en firme por dignidades, pueden anticiparse ya en la campaña. El Consejo Electoral tendría que realizar una reforma al calendario y poder autorizar a que ya puedan realizar la campaña. Supongamos que los candidatos a presidenta o presidente de la República ya queden firme y unos 2 o 3 días antes de la fecha prevista para la campaña electoral, es decir, antes del 8 de agosto, podrían ya empezar a realizar la campaña. Eso en todas las dignidades. Esos son los acuerdos principalmente que tuvimos con las organizaciones políticas y que no afectaría en el proceso, en el resto del calendario electoral, y tendrían los tiempos que necesitan las organizaciones políticas para poder realizar su democracia interna, inscripción de candidaturas. Obviamente, el tema de promoción electoral, de la campaña electoral, eso sí, no se puede extender más los tiempos. ¿Cómo está, consejero? Qué gusto saludarle. Buenos días. A ver, Mucho gusto, Alexis. quisiera una explicación suya para tratar de entender una de las resoluciones quizás más polémicas de las últimas horas con respecto al tema electoral, y es la no aplicación de las últimas reformas al Código de la Democracia. ¿Por qué no aplicar desde esta ocasión la paridad de género en la conformación de binomios y el 50% de integración de mujeres y el 25% de cuota joven? Bueno, básicamente se analizó también este tema con las organizaciones políticas, y el tema, como le indicaba, básicamente se decidió este tema por un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el 2010, en el que indica que este no es un nuevo periodo, sino la culminación del anterior. Por lo tanto, no es un tema de reelección incluso, sino es un nuevo periodo por el que se está trabajando en este proceso especial. Pero no, digo, no es, a ver, son unas nuevas elecciones dentro del mismo periodo, sí, pero son nuevas elecciones y elecciones presidenciales y legislativas. Bueno, no son nuevas elecciones, justamente eso aclara el pronunciamiento de la Corte Constitucional, incluso por el tema de reelección. Es un tema especial que se está dando, no son nuevas elecciones, no es un nuevo periodo, eso aclaremos a la ciudadanía. Las autoridades que se elijan en este proceso culminará sus funciones el 23 de mayo del 2025, Ujú. porque es únicamente por el periodo que falta
que será un año y medio aproximadamente. Entonces, por esa razón, se mantuvo en el tema del encabezado, las listas por mujeres, el 30%. Recordemos que en el 2021 fue el 15%, cuando se eligió a los asambleístas en el proceso electoral del 2021. Sin embargo, en el 2023 ya se incrementó al 30%. No, no queríamos hacer una regresión, ¿no? Sino mantener lo que se tuvo en el 2023, el 5 de febrero del 2023, que es el 30% de encabezado de mujeres. Pero la transitoria, lo que decías en las elecciones subsiguientes, ¿estas no son las elecciones subsiguientes de las del 2021? Vuelvo a repetir, estas elecciones, la subsiguiente sería el 2025. Por eso es que tomamos el texto de la el 2025, pero perdóneme, consejero, ahí yo le entiendo a ver, le entiendo su argumento, sí, pero si yo leo tal y como está la reforma y digo elecciones subsiguientes, en términos normales, sí, las del 25, pero hubo una muerte cruzada. Por eso, usted lo ha dicho, en términos normales, las del 2025, pero este es un proceso excepcional que incluso la Corte Constitucional indica es un periodo un proceso para culminar el periodo del 2021. Ingeniero Cabrera, respecto a la posición de las autoridades, ¿cómo se va a cumplir? ¿Qué fechas se van a posicionar las autoridades en caso de que exista una eventual segunda vuelta? Si hay una primera vuelta, pues ya están las cosas un poco más claras, pero ¿qué pasa si es que hay una segunda vuelta presidencial? ¿Qué va a pasar con quienes resulten electos para la Asamblea Nacional? ¿Cuándo se posesiona? Bueno, los asambleístas son elegidos en la primera vuelta. El proceso, la fecha de la primera vuelta sería el domingo 20 de agosto. La proclamación de resultados primera vuelta sería el 23 de septiembre. Y tenemos establecido que la entrega de credenciales de la primera vuelta sería el 26 de octubre para los asambleístas. Si es que, y también para el presidente de la República, si es que existiera una sola vuelta. Ahora, si es que existe una segunda vuelta, la entrega de credenciales se tiene prevista para el 30 de noviembre del 2023. En este caso ya sería únicamente para presidente de la República. Por esa, incluso se encuentra establecido en la Constitución que debe estar ya conformada la Asamblea instalada para que puedan posesionarle al presidente de la República. Entonces, incluso si es que tuviéramos una sola vuelta, primero tienen que posesionarse los asambleístas. ¿Y hay fechas tentativas para esta posesión? Bueno, de acuerdo a nuestro calendario, tendríamos los candidatos ya en firme de los ganadores el 26 de octubre, de acuerdo a la ley orgánica del legislativo. Tienen establecido que máximo en 15 días se estarán posesionando los asambleístas. Es decir que más o menos inicios de noviembre estarían ya posesionados. Así es, Alexis. Haya o no haya segunda vuelta, esa es una buena noticia. Sí, haya o no haya segunda vuelta, nosotros entregamos los credenciales y según la ley orgánica tendrían los 15 días, como usted lo ha calculado, los primeros días de noviembre estarían ya posesionándose la asamblea. Estábamos conversando hace un momento con una representante política de uno de los movimientos en el exterior y expresaba su preocupación con respecto del desarrollo del voto telemático para los ecuatorianos que residen fuera. ¿Cómo se está trabajando con respecto de ese sistema para que no haya fallas, no es que no se caiga el sistema, el internet, etcétera? Bueno, ayer también conversamos con las organizaciones políticas, igual era su preocupación este tema, porque decían, estamos acostumbrados al voto presencial, incluso los ciudadanos, ellos acuden a los recintos de costumbre y revisábamos las fechas del calendario, y para el 8 de agosto aproximadamente tendríamos los listados definitivos de los candidatos,
luego de eso se envía a imprimir al Instituto Geográfico Militar, que se toman igual de 5 a 8 días imprimir las papeletas. Por lo tanto, y luego viene el empaquetamiento del kit electoral y no tenemos ya las fechas, no nos alcanzan las fechas para enviar los kits electorales al exterior. Eso quisiera informar a la ciudadanía, a los compatriotas en el exterior, por qué esta situación. Entonces, para enviar a todo el mundo, nosotros lo hacemos 30, 40 días antes del proceso electoral. En esta ocasión ya no alcanzamos. Vuelvo a indicar, estaríamos con los kits electorales a mediados de agosto, el 20 ya las elecciones, y por eso es imposible que lleguen los kits electorales al exterior. Por esta razón se decidió que se realice por esta ocasión el proceso electoral para nuestros compatriotas a través del voto telemático. El voto telemático lo hicimos en el 2023, el 5 de febrero del 2023, en 52 zonas en el exterior. Para esta ocasión sería el 100%, y se ha informado que se dará toda la difusión de este proceso a los compatriotas para que puedan registrarse en el padrón único para este proceso, y puedan realizar su votación. No podemos impedir el derecho que está en la Constitución a los ecuatorianos en el exterior. Es voluntario, sí, es verdad, pero no podemos impedir. Los tiempos se nos complica, y por esa razón vamos con el voto telemático, que se ha encargado de este tema la empresa ESPE Innovativa EP, quienes están trabajando en ese tema y quienes harán este proceso. Hemos revisado conjuntamente con organismos internacionales el tema de seguridades para el proceso del 5 de febrero. Lo volveremos a realizar. Nos hemos comprometido con las organizaciones políticas, igual que se haga una auditoría previa a este sistema, y que las organizaciones políticas puedan realizar el seguimiento del proceso a través de este sistema informático. Ingeniero Cabrera, se aprobó ya el presupuesto, 79.9 millones de dólares, 48.3 para la primera vuelta, 31.6 para la segunda vuelta en caso de existir. Estos 48.3 millones de dólares que va a costar este proceso electoral extraordinario, ¿hasta cuándo se tiene que transferir por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, tomando en cuenta que tienen apenas 90 días para la realización de todo este proceso electoral? Los tiempos corren, las contrataciones deben hacerse con el tiempo de anticipación debida. Entonces, ¿cuándo ustedes deberían ya recibir los recursos por parte del Ministerio de Finanzas? Bueno, el Ministerio de Finanzas, conforme va avanzando el proceso electoral, ha ido realizando los desembolsos para las diferentes contrataciones. Hoy tenemos un caso diferente porque los tiempos son cortísimos. Entonces tenemos que realizar las diferentes contrataciones. Tengo entendido que hoy ya se comunicará oficialmente el valor del presupuesto global, los 79.940.920, porque tenemos que considerar las dos vueltas. ¿Qué pasa si existe una sola vuelta? El valor restante el ministerio no nos transferiría nada más, pero sí tenemos una preocupación al momento de que del proceso del 5 de febrero todavía no nos han entregado los dineros para poder cancelar a los miembros de juntas receptoras del voto. Uno de los temas en este proceso es que se va a solicitar a las mismas personas que fueron miembros de juntas receptoras del voto el 5 de febrero que nos colaboren en este proceso, pero ni siquiera les pagamos. Y no les pagamos por negligencia del Consejo Electoral, ni por decir, sino porque no tenemos los dineros para poder cancelar a los miembros de juntas receptoras del voto. Se ha venido solicitando mediante oficio, la señora presidenta ha realizado los diferentes trámites, pero lamentablemente no se nos entrega esos valores, que aproximadamente son 3 millones de dólares, para poder cancelar a los miembros de juntas receptoras del voto, que es lo que nos falta del proceso anterior.
en este proceso. Esperemos que con la rapidez necesaria que tenemos se pueda desembolsar esos valores para poder realizar todas las contrataciones. Caso contrario, tendríamos dificultades. Yo tengo dos inquietudes. La una, saber si ya con el Instituto de las Fuerzas Armadas, con el geográfico, están en capacidad de elaborar todo el material que se requiere. Esa es la una, si el tiempo les va a alcanzar. Y la otra, a propósito del tema de la posesión de la nueva asamblea, hay algo que me hace ruido del artículo 32 de la ley de elecciones. Dice que en el caso de elecciones anticipadas provocadas por la aplicación de los artículos 130 o 148 de la Constitución, que hablan de la destitución del presidente o la muerte cruzada, las autoridades se posesionarán 15 días después de proclamados los resultados, y eso quiere decir 15 días después del 23 de septiembre. ¿Por qué esperar a la entrega de credenciales, a después de la entrega de credenciales? A ver, primero, lo del Instituto Geográfico Militar, esos rubros sí se nos ha entregado para poder cancelar. Los administradores de los contratos están verificando que se hayan cumplido todas las condiciones para poder realizar los pagos, entonces eso sí está en camino. Se ha conversado también con el Instituto Geográfico Militar y se les ha indicado el calendario y estamos en los tiempos para que puedan imprimir esos documentos los documentos electorales. Incluso antes se puede imprimir. Lo que nos demoraríamos es en el tema de impresión de papeletas, porque deben quedar en firme los candidatos para poder enviar a que se impriman. En cuanto al tema de los candidatos que han ganado en la asamblea, tiene que estar entregado las credenciales. ¿Cuándo se entregan las credenciales? Cuando ya no existen recursos ni en el Consejo Electoral ni en el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, cuando el Tribunal Contencioso nos certifique y dice ya no existen recursos, nosotros entregamos las credenciales y a partir de esa fecha están ya nombrados los candidatos que han ganado. Es por esa razón. Nosotros debemos esperar que el Tribunal Contencioso nos certifique. No existe ningún recurso más. Estos candidatos son los que ganaron. Nosotros proclamamos, entregamos credenciales y hasta ahí llegamos. Ingeniero Cabrera, de estos más de 48 millones, 48.3 millones que necesitan para la primera vuelta, de esto cuánto se va a destinar, por ejemplo, para el Fondo de Promoción Electoral? ¿Y cuánto va a recibir cada organización política para hacer estos 10 días de campaña? Bueno, está una proyección, porque todavía necesitamos saber exactamente cuántos candidatos van a participar en la contienda electoral, pero la proyección es de 8.706.647,22 lo que se va a entregar para promoción electoral, que más o menos es el 50% de lo que fue en el 2021, debido a que es el tiempo cortísimo para hacer la promoción electoral. Por eso se ha proyectado este valor. Estos 8 y pico de millones de dólares son tanto para la promoción de la presidencia, vicepresidencia, como de la Asamblea Nacional. Así es, el binomio presidencial, el tema de asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y asambleístas en el exterior. ¿Qué va a pasar con el tema, por ejemplo, con detalles como la campaña esta de actualización de domicilios que normalmente solían hacer en los procesos electorales? Esto no, desde el tiempo, ¿la van o no la van a implementar? El cambio de domicilio, por ejemplo. Lamentablemente esos procesos no va a ser posible porque ya no nos da los tiempos. El registro electoral por el cual se arman los padrones electorales será el mismo del 5 de febrero del 2023. Por lo tanto, no se va a realizar cambios de domicilio, no se activarán del padrón pasivo. Entonces, serán los mismos recintos electorales, las mismas juntas receptoras del voto. Sin embargo, el Consejo Electoral oportunamente en los próximos días estará indicando o recordando a los ecuatorianos a través de la página web o de su aplicativo CNAPP el lugar de votación.
posiblemente en la costa por temas del clima, del invierno, se tenga que cambiar algún recinto electoral, pero básicamente se mantendrán los mismos recintos electorales, el registro electoral va a ser el mismo. Entonces no hay el tema de cambios de domicilio, no nos alcanza el tiempo. Si hay algunas etapas que no se van a hacer, ¿por qué el presupuesto es casi 90 millones de dólares? A ver, es 79 millones Bueno, 940 mil, 80, casi 80, 80. casi 80. Aquí estamos calculando si es que hay dos vueltas, ¿no? Ujú. Recordemos que si hay una sola vuelta, sería 48 millones 317 mil. Si hay la siguiente vuelta se incrementaría en 31 millones 623. Entonces, si en el proceso que acabamos de pasar no había dos vueltas, Ujú. entonces nosotros tenemos que presupuestar suponiendo que existan las dos vueltas. Ujú. Por esa razón es casi 80 millones. Perfecto. Muy amable, ingeniero Cabrera. Muchísimas gracias siempre por su gentileza.